Hola, ¿qué tal amigos de la barra? Bienvenidos a una emisión más del Pase Internacional. Andrés Rodríguez quien los saluda, acompañado de José Daniel Sánchez y Jaime Sandoval. Esta semana de fecha FIFA se acabó por un momento, se pausó el fútbol de clubes, lo cual para mí es la peor noticia porque detesto con ganas la fecha FIFA. El fútbol de selecciones, salvo que sea el mundial, no es lo mío, pero es lo que hay. Hoy vamos a platicar y dedicarle este programa precisamente a lo que sucedió antes de esta fecha FIFA, que fue el día final de transferencias en Europa. Se cerraron fichajes importantes, muchos clubes dejaron la tarea para el último día como suele pasar y otros tantos la hicieron con antelación. Y pues vamos a calificar quiénes son los 3 fichajes más importantes, los 3 mejores fichajes desde nuestro punto de vista en esta ventana de transferencias. José Daniel Sánchez, playera del Bayern el día de hoy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Jaime, qué gusto saludarlos. Sí, me parece fue un mercado de fichajes atípico por todo lo que sucedía, que ya conocemos todos. Creíamos muchos que los equipos no se iban a desembolsar tanto, pero muchos, contraria, y otros que pues no creo que haya sido porque estuvieran ahorrando, sino porque no encontraron las mejores opciones. Ahora en un momento explicaré por qué el Bayern. Seguro que sí, 2,5 billones es lo que se reportó en Europa de cantidad gastada en términos de compras, de transferencias, etcétera. Jaime Sandoval, tú, camisa normal, una postura muy neutra el día de hoy. Pensamos que ibas a traer la del América, pero Sergio Díaz, ¿quién lo iba a decir? Un auténtico fiasco. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Andrés, Dani? Ya me sentí mal porque ustedes cambian de playera cada video que hacemos y yo sigo sin comprar del fútbol europeo. Ya le voy a invertir a eso para no verme diferente, pero como mencionaba, el tema del mercado de fichajes atípico, es verdad, no hubo bombazos de 100 millones como nos habían acostumbrado ya en los últimos veranos, pero de que hubo movimientos buenos en varias de las mejores ligas del mundo, sí los hubo. Correcto, pues si les parece, arrancamos precisamente. Creo que vale más la pena ir de su tercer lugar. Cada quien va a dar 3 nombres, así que para hacerlo más emocionante, si les parece, vamos con su número 3. Dani, empezamos contigo y que evidentemente no tiene que ver con tu playera. ¿Quién sería tu tercer mejor fichaje en esta ventana de transferencias? Un nigeriano, número 9, que muchos equipos querían, pero que le llenó el ojo y el rino. Gennaro Gattuso se trajo de la liga francesa a Víctor Osimhen, la pareja perfecta para Irving el Chucky Lozano, Lorenzo Insigne y compañía en el Napoli. Un tipo con gol, un tipo con físico, un tipo con mucha proyección al ataque. Me parece, más que un 9, es más similar a lo que hace Benzema, lo que hace Firmino, lo que llegó a hacer Olivier Giroud. Un tipo que además de tener gol, genera muchas oportunidades, y al menos en este inicio de la Serie A, así es como lo hemos visto, vistiendo la camiseta del Napoli. Me parece que es algo que necesitaba el conjunto de Gattuso, que si bien es cierto ya tenía gol con Dries Mertens, le faltaba alguien que generara más oportunidades al ataque. A eso viene Víctor Osimhen. Sí, interesante fichaje el del nigeriano, sobre todo después de que Arkadiusz Milik se terminara quedando fuera de los planes de Gattuso, se terminara quedando fuera también de una posible transferencia. Va a ser un verano, una temporada complicada para el todavía delantero del Napoli. Se manejó movimientos rumbo a Inglaterra, rumbo a Italia incluso, ¿no? Por ahí un movimiento a la Roma que no se terminó dando. Jaime Sandoval, tu tercer fichaje, tu tercer puesto en términos de ventana de transferencias. Yo me tengo que ir con James Rodríguez porque lo desperdició Zidane los últimos años, porque hay una, digamos, contradicción en si se fue gratis o si desembolsaron 22 millones, pero sea cual sea la cifra a la que haya llegado al Everton, realmente es un precio muy bajo por y porque el colombiano lo que ha demostrado en este arranque de la Premier League es que a pesar de la inactividad, a pesar de que estaba parado por culpa de Zidane, sigue teniendo un talento y una calidad increíble en su pierna izquierda, tiene gol, tiene asistencia, y ahora el Everton, que está compitiendo de momento en los primeros lugares de la Premier League, un jugador como James, es una ganga llevárselo por 22 millones.
Sí, líder de la Premier League, precisamente el Everton. Hoy leía precisamente en The Athletic que Jorge Méndez logró reducir o sacar a James del tema de salarios en el Real Madrid, y aunque se fue gratis como tal, sin una prima de fichaje, el Everton sí pagó una prima por esa ayuda que terminó dando Jorge Méndez para conseguir el trato. Y hablando precisamente de jugadores que desperdició Zinedine Zidane, mi tercer lugar es justamente un jugador ex del Real Madrid y que también regresó a la Premier League, el caso de Gareth Bale, el fichaje bomba, me parece, del Tottenham Hotspur de José Mourinho. Es cierto que llega lesionado, es cierto que todavía le quedan un par de semanas para verlo en acción, pero para mí es todavía un gran jugador, un Gareth Bale muy criticado por la afición, Dani, Jimmy, por lo que pasó fuera de la cancha, que es cierto que terminó reflejándose dentro del campo, pero a mi entender, los más de 100 millones de euros que terminó costando Gareth Bale para el Real Madrid valieron cada centavo en términos de lo que consiguió en títulos, en términos de los momentos importantes en que apareció Gareth Bale, y que claro, nos terminaremos quedando con la imagen, Dani, de lo que fue con Zinedine Zidane, ahí esperando en las gradas sin poder jugar. Sí, lástima que no tuvo más minutos, porque la verdad es que tendría que tener una estatua en el nuevo Santiago Bernabéu, ¿no? Les dio títulos importantísimos y títulos contra rivales importantes, ¿no? Creo que esa imagen contra Matt Bartra quedará ahí en la historia. Ese gol fue de él, ese título fue de él. Muchos más así fueron, finales de Champions, partidos importantes que definieron ligas. Me parece Gareth Bale es uno de los mejores jugadores que han llegado al fútbol español en los últimos años, sin lugar a dudas, y será interesante verlo ya a esta edad un poco más avanzada, con más madurez de la que dejó en Londres cuando partió al fútbol de España. Creo que este Tottenham de José Mourinho está para cosas grandes. La buena noticia fue China, ¿no? Exacto, y sobre todo porque creo que Gareth Bale en sus últimos años se ha movido más por la motivación o por la situación personal, y qué mejor que regresar precisamente al club que lo proyectó como tal en la élite del fútbol. Jimmy, ahora vamos contigo para tu segundo puesto. ¿Con quién te quedas? Mi top 3 es de gangas, prácticamente porque llegaron a un buen precio y porque son jugadores, así que en el segundo lugar me quedaría con Thiago Alcántara, que llegó a Liverpool a reforzar un medio campo que creo que después de esa final de Champions sí le había costado un poco a Jürgen Klopp encontrar una alternativa fresca, algo diferente a lo que te ofrecen tanto Wijnaldum como Naby Keita, y creo que con Thiago la encontró perfectamente. Por 30 millones de euros del Bayern pasa a Liverpool, su contrato ya estaba por terminar y es por eso que aprovecha esta situación el equipo Red. Y a pesar de haber sido positivo por coronavirus a principio de temporada, creo que le puede dar mucho fútbol a Liverpool y convertirlo en un equipo mucho más competitivo de lo que ya es. Sí, Jimmy, hablábamos de que a lo mejor este Liverpool podía cansarse después de 2 años con la misma plantilla, una plantilla muy corta respecto a lo que usa Jürgen Klopp, no por eso deja de ser una de las mejores plantillas del mundo. Y cuando muchos hablábamos de que el City podía recuperar la corona, la llegada de Thiago, la llegada de Jota y la incorporación por ahí también de un lateral izquierdo, pues hace a Liverpool otra vez candidato al título, a pesar de lo que sucedió el domingo pasado en Villa Park. Y lo agarran aparte en un momento de madurez, en donde ya tiene 29 años, donde está en su mejor momento futbolístico, y se lo ganan al Barcelona, que se hablaba que también lo quería de regreso después de que lo dejaron ir. Así que Liverpool con este fichaje creo que está en mi top 2. Yo no sé si se lo ganan o simplemente fue humo. O sea, yo estoy seguro que si el Barça hubiera ofertado por él, a fin de cuentas de ahí salió, ¿no? De ahí es su familia. Creo que por comodidades e incluso por ambición el Barça hubiera sido su opción. Yo no estoy muy seguro de que el Barça hubiera ofertado por él. A mí me duele decirlo, pero si tú tienes que escoger hoy entre irte al Barça y a Liverpool, te vas a ir a Liverpool sin pensarlo 2 veces. Sí, sobre todo un Thiago que está, no por retirarse, pero sí está más cerca de sus últimos años que de un proyecto más a futuro. Dani, tu segundo lugar, ahora te toca elegirlo. Mi segundo lugar precisamente es más a futuro, pero también de presente.
fue la sensación de la Bundesliga la temporada pasada con el Bayern Leverkusen, y tu Chelsea fue el que terminó pagando lo que pedía el club de Leverkusen, las aspirinas. Kai Havertz, un futbolista con cualidades poco vistas, ¿no? Que además de recuperar, que es una de las cualidades de las que poca gente habla, es el primer defensa en el medio sector más ofensivo del campo, y sobre todo la proyección al ataque. Mucha habilidad en ambas piernas, pegada de larga distancia, gol. Me parece un fichaje muy completo y muy joven. Si se queda en Stamford Bridge un ratito, creo que le puede dar muchas cosas. A fin de cuentas, el Chelsea es uno de los equipos que más fichó en este mercado de fichajes, pero no se trata de ser más, de gastar más, sino de hacerlo pensando en que te encaje, pensando a futuro quizá también, y creo que Kai Havertz, de todos los que fichó el Chelsea, es el que más le puede dar todo eso. Sí, uno de los llamados talentos generacionales. Es cierto que el Chelsea terminó aprovechando la situación. El Real Madrid no quiso poner el dinero por Havertz. El Bayern ya tenía comprado a Leroy Sané, por lo que ambos equipos habían, en teoría, hablado con Havertz para que aguantara un año más en el Leverkusen y entonces en el próximo verano hacer un movimiento. El jugador alemán entendía que era su momento de salir del Leverkusen, sobre todo porque las aspirinas se quedaron sin UEFA Champions League para la próxima temporada. Y ahí Frank Lampard hizo lo suyo, el Chelsea también, y una buena cantidad fue suficiente para traer al alemán a Stamford Bridge. Yo en el segundo lugar también me quedo con un jugador del Chelsea que será también proveniente de la Bundesliga y también uno de los jugadores que rompió la temporada pasada, el caso de Timo Werner, un delantero diagonal extremo, diagonal media punta o segunda punta, que también llega al equipo de Frankie Lampard, un equipo que carecía de muchos goles, a pesar de que hizo incluso bastantes goles la temporada pasada con Tammy Abraham y Olivier Giroud, pero llega para reforzar nada más y nada menos que 30 goles en la Bundesliga y más de 20 asistencias. Creo que son números suficientes para hablar de un jugador, Jimmy, que ha tenido un arranque complicado en estas 4 jornadas, no se ha podido encontrar todavía con el gol, pero que con apenas 23 años sabemos que pues eventualmente llegará y se anunciará en la Premier League. De acuerdo, quizá el futbolista más deseado del verano, porque la posición así lo requiere y porque la calidad que ha demostrado en la selección alemana y en el Leipzig era suficiente para ser buscado por los mejores equipos del mundo. La incógnita será esa, qué tan rápido se pueda adaptar a la Premier League, que de momento a lo mejor es precipitado pero le está costando, y cuántos goles puede hacer comparado lo que logró en la Bundesliga a la Premier League, y si es suficiente eso para poder mantenerse en la élite, ¿no? Y la Premier no es para todos, ¿no? Y creo que delanteros del Chelsea han sobrado para demostrar este punto. El caso de Álvaro Morata, Diego Costa, que llegó en su momento con buenos carteles y llegó haciendo goles, de repente se apagó. No sé, pareciera que esa posición el Chelsea no ha encontrado. Incluso Fernando Torres, ¿no? Que se embolsó una muy buena cantidad al Liverpool para que llegara. Han sido muchos los delanteros que ha buscado el Chelsea para cubrir la posición, no de Drogba, ¿no? Porque mucha gente decía, desde que Drogba salió no han encontrado ahí a alguien, sino de un 9 tal cual, ahí sí puro, más allá de lo que te pueda dar Timo Werner, que la selección juega de una posición, con el Leipzig jugaba de otra. Creo que el Chelsea eso es lo que busca en él, y ojalá que lo encuentre. Me parece un futbolista con proyección, además, presente, pero también proyección, que a la Premier League le viene muy bien. Sí, completamente de acuerdo. Y Dani, precisamente hablando de futbolistas de la Bundesliga que salieron del fútbol alemán, tu número 1 es alguien que al revés dejó la Premier League para llegar a las filas del Bayern Múnich. Llegó a las filas del Bayern para cumplir sus sueños, ¿no? El futbolista de las fuerzas básicas del Schalke 04 fue el elegido por el proyecto de Pep Guardiola para comandarlo en el medio sector, y así fue como Leroy Sané se hizo de los futbolistas más importantes para el fútbol, me atrevo a decir.
se quedó fuera de una Copa del Mundo en la que Alemania no hizo mucho, y yo creo que si hubiera estado Sané, otra cosa hubiera sido ese medio sector. Llega al Bayern de Múnich, un equipo que número 10, e incluso que Philippe Coutinho así lo fue. Lo de Coutinho me parece, voy a hacer un breve paréntesis, nos pintó mucho, nos dibujó mucho por lo que sucedió en el partido contra el Barça y en la última etapa de la UEFA Champions League. Lo cierto es que no fue lo que buscó el Bayern Múnich y por algo no se quedó en el equipo teutón. Sané viene a cubrir esa posición, un tipo que conoce el fútbol alemán, un tipo que todavía tiene juventud y ya tiene mucha madurez. El equipo de Hansi Flick necesitaba a alguien así para surtir de balones a Robert Lewandowski, que seguramente seguirá con esa muy buena racha que ya acarrea desde hace un par de temporadas, y creo que a costa de lo que pueda hacer el banquillo del Bayern, el tener al Leroy Sané en ese medio sector ofensivo los va a catapultar a competir una vez más por todo. Pues ahí está el número 1 de Dani. Jimmy, ¿con quién te quedas tú? A ver si tu ganga número 1 es suficiente. A ver, si hablamos de gangas, la mayor de este mercado de fichajes tiene que ser Luis Suárez. Y a lo mejor muchos dirán que por la edad, que por lo mostrado en el Barcelona, porque es un jugador ya venido a menos, no puede ser el mejor fichaje de esta temporada, pero a ver, son 5 millones por un delantero que sigue metiendo más de 20 goles por temporada y que a pesar de haber estado lesionado la mayor parte de la 19-20, alcanzó a meter 23 goles en 32 partidos con el Barcelona, que tiene la personalidad y la adaptación ya en la Liga Española para seguir demostrando con el Atlético de Madrid, y que es una posición que requería también el Atlético de Madrid. Le funcionó con David Villa en su momento, también ya veterano del Barcelona, al Atleti, y los últimos delanteros que pasaron por ahí creo que no tienen la calidad suficiente que tiene Luis Suárez. Ni Morata, ni Diego Costa, que ha venido a menos, ni Kalinic, ni Raúl Jiménez, ninguno de ellos ha logrado encajar en el funcionamiento de ni Sergi, ni el mismo Niño Torres también, ¿no? Creo que esa posición es la que más le ha costado al Cholo Simeone, y con un goleador nato como lo es Luis Suárez por 5 millones de euros ha sido la ganga de este mercado de fichajes. Señores, yo me tengo, creo que ninguno de sus puede superar esta situación. Adelante, Jimmy, te puedes retirar. Creo que Jimmy se quedó mucho con la nostalgia y ver el FIFA y con lo que creció, pero pues vamos a dejar que esos sean sus fichajes estelares. Para cerrar este top, al menos el mío, el número 1 será Hakim Ziyech, que si bien no ha debutado en la Premier League, creo que será el fichaje más importante del Chelsea, de este Chelsea que hizo 8 fichajes, pero aún así creo que el futbolista de 27 años marroquí terminará rompiendo, y para un equipo que le cuesta mucho trabajo la parte de creatividad, la parte del último tercio, jugar contra equipos replegados, y ahora que el Chelsea tiene un equipo con un ataque más que temible en toda Europa, pues ese planteamiento de los rivales seguramente lo veremos mucho más. Creo yo que Hakim Ziyech va a ser el jugador que destape esa cloaca cuando al equipo blue se le tasquen los partidos. Sí, de acuerdo. Si ustedes recuerdan el caballo negro que fue el Ajax hace un par de temporadas en UEFA Champions League, se acordarán obviamente de los que ya salieron del equipo, por cierto. Frenkie de Jong, Donny van de Beek, reciente fichaje del Manchester United, Martin de Ligt, etcétera. Ziyech fue fundamental. A mi punto de vista, quizá el más importante de todos ellos, porque todos ellos eran unos niños. Ziyech era el tipo que, a pesar de que tiene 27 años, y en aquel entonces tenía 25, 26, ya se cargaba al equipo, era el líder dentro de la cancha. Entonces me parece que es un futbolista que puede aportar mucho en la actualidad, y en ese aspecto creo que entiendo por qué lo eliges en el número 1. Estaba pensando, hace un año Eden Hazard llegaba al Real Madrid y debutaba y ya tenía un gol para este momento del 2019. Quizá hubiéramos dicho que era el mejor fichaje. Miren, un año después ese gol sigue siendo el único con el Real Madrid.
Sí, de acuerdo, y sobre todo por los 160 millones que se han llegado a manejar en temas de que el Real Madrid al ganar la Liga tenía que pagar otra cantidad al Chelsea, que si había nominaciones por ahí en alguna terna de mejor jugador de la UEFA o tal, también habría que pagar, y un Eden Hazard que simplemente las lesiones, el poco compromiso creo también del jugador belga con la institución respecto a su condición física, la forma en la que ha llegado a los entrenamientos, pues le ha convertido en la mayor decepción, al menos de la temporada pasada, y un Real Madrid sobre todo que será, creo yo, su mejor fichaje, entre comillas, para esta temporada. Creo que Hazard no puede hacer lo peor que lo hizo la temporada pasada, así que cualquier cosa que suceda con el belga, pues será un plus. Dani, para cerrar, ¿con qué equipo te quedarías o a quién postularías como el equipo que ganó la ventana de transferencias y cuál sería el equipo que perdió la ventana de transferencias? El que la ganó pareciera simple, o de pronto muchos podrían pensar que el Chelsea, ¿no? Por la cantidad y la calidad de los fichajes, ¿no? Incluso entre nosotros dos, nuestras ternas estuvieron 3, ¿no? Entonces, el Chelsea parecería que es ahí, aunque también pasa, y lo hemos visto muchas otras temporadas, que cuando fichas tanto, se pierde un poco la columna vertebral de tu equipo, cuesta un poco más adaptarlos y quizá ya a un mediano o largo plazo terminen siendo acertados algunos, otros se terminen yendo en otra ventana de transferencias. A pesar de todo ello, yo creo que el Chelsea, con una camada juvenil y con estos fichajes todavía jóvenes, pero ya con experiencia en el primer nivel, es el que mejor lo ha hecho. Esperemos que lo puedan reflejar en títulos, en posiciones importantes en Premier League. Me parece Frankie Lampard es un líder nato, es uno de los futbolistas y ahora exfutbolistas que mejor entienden la evolución de este deporte, y yo confío en que todos estos fichajes fueron entendiendo eso. Ya tenía juveniles muy, muy importantes que, si ustedes se acuerdan, después del parón de esta pandemia, el Chelsea fue uno de los equipos que llegó más entonados, ¿no? Que le salía todo, y eso que no tenía gente importante arriba, ahora ya la tiene. Esperemos que lo puedan capitalizar en títulos. Sí, la presión está puesta sobre el Chelsea, sobre Lampard, de cualquier forma. Aún así me parece que este proyecto de 3 años que le ha dado Roman Abramovich tendría que ocurrir una auténtica tragedia para que Lampard no termine el año como entrenador de los Blues, pero es cierto que a partir de esta temporada se le juzgará enteramente. Este sí ya es su equipo, este sí ya es una escuadra en la que él pidió estos jugadores, y contrario a lo que había pasado en muchas otras ventanas, el Chelsea le consiguió sus primeras opciones y no simplemente las opciones B o C de lo que pidieron. Por ejemplo, el caso de José Mourinho en su momento, Antonio Conte también sufrió de esa situación. Dani, entonces el Chelsea, coincidimos los dos para no elaborar mucho más con los Blues. ¿Quién sería el equipo para ti que perdió esta ventana de transferencias? Antes de decir que perdió, creo que el Everton merece una mención especial. Carleto Ancelotti lo venía trabajando, y si ustedes se acuerdan cronológicamente y va rapidito, el Napoli lo echa inmediatamente, casi a las 2 semanas. Los Toffees ya lo habían firmado y pues todos empezábamos a ver a quiénes iban a traer de sus consentidos, la gente que suele llevarse a sus equipos, como fue del París al Real Madrid, al Bayern de Múnich, luego al Napoli, y me parece, junto a James, que ya lo mencionaba Jaime, el caso del brasileño Alan, también del Napoli, es muy interesante y algo que necesitaba. Es un tipo de esos que de perfil muy bajo cumplen, recuperan, hacen la falta cuando tienen que hacerla, y al fútbol inglés me parece se va a adaptar muy bien. Entonces, solamente ahí de destacar el caso de los Toffees, que por cierto van con paso perfecto en la mejor liga del mundo. Ya el equipo que perdió, estoy entre dos, y dos muy dolorosos para mí, que son el Manchester United y el Fútbol Club Barcelona. Lo del Manchester me parece lo salvan un poco por el último día de transferencias, y no me refiero al uruguayo Edinson Cavani, sino a Alex Telles. Yo lo que no entiendo es por qué, teniendo tanto dinero como lo tiene el Manchester y teniendo tantos problemas en el sector defensivo, no buscaron incluso a uno de los que se terminó llevando el rival del vecindario, ¿no?
Sabemos Guardiola ha desembolsado más de 400 millones en los últimos 2 años por defensas. Yo no entiendo por qué Ole Gunnar Solskjaer no pidió a la directiva, o si sí lo pidió, no exigió que trajeran a un central, porque es un caos, ¿no? Y los 6 goles que hizo el equipo de José Mourinho son un claro ejemplo. Pero bueno, a pesar de todo ello, el Barcelona sigue siendo peor. En ese sentido, no consiguieron concretar nada, y sobre todo porque no pudieron vender. Si hubieran podido vender, me parece habrían traído tanto a Eric García como a Memphis Depay y quizás se salvaba el mercado. En fin, para mí, 2 casos muy caóticos, los del Manchester United y el Barça. De acuerdo, al final los equipos grandes o de los equipos que se espera mucho, pues siempre están más cerca de fracasar de alguna forma en la ventana si no traen las piezas correctas. Yo también quiero mencionar, yo sí me quedo con el Manchester United como la peor ventana de transferencias. Perdieron demasiado tiempo intentando fichar a Jadon Sancho, cuando el Borussia Dortmund dejó muy en claro que quería 120 millones de euros como mínimo. El United pasó cerca de 2 meses intentando rebajar, regatear el precio. El Dortmund no tenía por qué vender a su jugador. Jadon Sancho no iba a alterar las cosas o a solicitar la transferencia para mover el fichaje. Y en ese tiempo gastado, el United, como bien dice, se quedó sin fichar a un central, después de que Harry Maguire no ha sido la solución, sin fichar a un mediocampista defensivo, luego de que ni Nemanja Matic, ni Fred, ni Scott McTominay son los jugadores adecuados para la posición. Traen a Donny van de Beek, que me parece un gran fichaje, que lo logran en un par de días. Después traen a Alex Telles, que también me parece un gran fichaje para suplir a Luke Shaw en la lateral izquierdo, pero como ya lo platicábamos fuera del aire, Edinson Cavani es una compra totalmente de pánico, un jugador que era agente libre y que, según reportan en Inglaterra, el Manchester United va a pagar 10 millones de euros en cuotas de agentes, que es una completa estupidez pagarle a un agente por traerte a un jugador que no tenía un equipo, además de darle cerca de 1 millón de libras mensuales a Edinson Cavani por 2 años. Estás hablando de un fichaje de casi 30 millones de euros por un jugador de que lo convierta en goles, ¿no? Años. Sí, un jugador de 33 años que será difícil porque si tiene una muy buena temporada, tendrá que sentar a Anthony Martial, que los aficionados del United lo ven como un gran prospecto. Y si no tiene una gran temporada, entonces será haber tirado el dinero a la basura, sobre todo porque esos 30 millones gastados en Edinson Cavani, pues a mí me habría parecido más lógico meterlos al dinero de Jadon Sancho y cerrar de una vez por todas con la falta de ese extremo derecho. Pues Dani, también lo del Barcelona, una mención especial a lo mal que se hizo, pero como lo platicamos en nuestro video de hace 2 semanas, creo que es una plantilla que de cualquier forma le terminará alcanzando para competir, no probablemente ganar la Champions, pero sí competir la Liga, sí competir la Copa del Rey, y a partir de ahí pues todo será ganancia para el equipo de Ronald Koeman, que no ha empezado del todo mal cuando le medio augurábamos una temporada complicada. Pues así llegamos al final de esta emisión del Pase Internacional. El buen Jimmy le dio frío el debate de quién sería el peor equipo, porque iba a estar incluido el Barcelona. Dani, agradeciendo como siempre tu tiempo y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, Andrew. Ya veremos con el paso de las jornadas quién tuvo razón. Síganos en redes sociales, @la_MX, y aquí abajo en los comentarios escríbanos quiénes son su top 3 de fichajes y quién es el equipo que mejor y peor lo hizo. Nos vemos la próxima semana.